¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 20 en la que seguiremos tratando acerca de los contratos de garantía. Vimos en la sesión pasada que empezamos con el contrato de fianza. Este es uno de los contratos por excelencia que se otorgan en el derecho mexicano, toda vez que es más fácil su acceso. Alguna particularidad del contrato de fianza que vimos en la sesión pasada fue en explicar quién va a quedar por fiador. Puede ser una persona física o una persona moral. Si este fiador es una persona moral, puede ser una institución. Siempre y cuando no se dedique a actos comerciales o su principal acción sea la de comercializar con estas fianzas como un negocio previamente establecido, estaremos hablando que solamente se trata de una fianza civil. Pero si su actividad es esta, es decir, contratar y llevar a cabo una venta de fianzas por una comisión determinada o anunciarse, o que su actividad comercial única y exclusivamente radique en esto, hablamos de una fianza mercantil. ¿Por qué? Porque es un acto de comercio. Recordaremos que todos los actos de comercio son aquellos que llevan los comerciantes donde obtienen un lucro económico. Al obtener ese lucro económico, obviamente estamos hablando de un aspecto mercantil, regulado por el derecho mercantil, por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y asimismo por el Código de Comercio. Entonces, vamos a revisar el temario de la sesión 20. 11.1 acerca de la fianza, el 11.2 acerca de la prenda, 11.3 acerca de la hipoteca. En esta sesión únicamente veremos los aspectos que nos faltan de la fianza y también de la prenda para que quede muy bien entendido, y en la próxima sesión hablaremos de la hipoteca. Hay aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros encontramos la palabra reafianzamiento o coafianzamiento, ¿a qué se estará dirigiendo o a quiénes tendrá involucrados en esta situación? Bueno, pues es fácil señalarlo. Cuando encontremos estas dos palabras, ¿a qué se refiere? Vamos a dar lectura al primer párrafo. Fianza por la cual una restitución se obliga a pagar a otra en la proporción correspondiente las cantidades que deberá cubrir al beneficiario por su fianza. Esto es un reafianzamiento. Pero cuando hablamos de un coafianzamiento, nos dirigimos a cuando dos o más instituciones otorgan fianza ante beneficiario y garantizan por un mismo monto o igual concepto a un mismo fiado. Este último concepto, bueno, pues ¿dónde lo podemos ver? Cuando se construye algún aeropuerto, o un aeropuerto ya sea nacional o internacional, obviamente se necesita contratar algún seguro. Y hay algunas compañías o el mismo aeropuerto está pidiendo alguna fianza, puede pedir alguna fianza a alguna de las empresas para determinadas acciones que va a llevar a cabo en el uso de las instalaciones. Si el seguro dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no te puedo cubrir, necesitamos una fianza, pero quizás el monto por el que tengamos que garantizar pues sea muchísimo más grande que el que pueda darnos una compañía fianzadora, entonces tenemos que contratar otra más, para que así con estas dos fianzas, es decir, estos dos contratos que celebro, tanto con una empresa como con la otra empresa, puedan garantizar el monto que yo en su momento necesito y tengo que exhibir. Esto es muy similar porque voy a comentar algún ejemplo que sucedió en México en cuanto al seguro. El seguro resulta que también es un contrato en el cual el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca pues había contratado algunas compañías afianzadoras y también algunas compañías aseguradoras. Sin embargo, hubo un accidente que sucedió con un piloto cuando este piloto quiso carretear, es decir, mover a baja velocidad el avión sobre una de las pistas. Entonces, al no ver el señalamiento que le estaba haciendo el instructor para que pudiese ubicar la nave en un lugar determinado, pues provocó una serie de accidentes, entre ellos, bueno, golpear con una de sus alas a otros aviones, voltear algunos carritos, a ocasionar otros daños a otras aeronaves que se encontraban cerca, al hangar, y bueno, fue tan cuantioso que las compañías aseguradoras que tenían en su momento, valga la redundancia, asegurado
el aeropuerto, no pudieron cubrirla. Entonces solicitaron algunas fianzas. Y como era tal el monto, tuvieron que señalar algunas compañías, más de 2 compañías afianzadoras para que exhibieran las pólizas respectivas. De lo contrario, pues simplemente no podían cubrir los gastos. Entonces, puede existir esta figura, efectivamente. En la fianza se puede dar. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los tipos de fianzas? Bueno, nosotros pensaríamos que única y exclusivamente la fianza es aquella que se tiene que pagar una persona para quizás pueda obtener algún trabajo o quizás alguna concesión de alguna franquicia, o la que se tiene que exhibir ante un agente del Ministerio Público para que alguien obtenga su libertad. Quizás este tipo de fianzas somos las que más hemos escuchado. A través de los medios de comunicación también hemos escuchado que hay fianzas que algunas fundaciones, ya sea que su principal actividad sea la de comunicación o algunas otras fundaciones, se dediquen a regalar o dar fianzas a aquellas personas de escasos recursos económicos que no tengan la capacidad económica para cubrir una fianza y exhibirla ante un juzgador. También lo hemos escuchado. O quizás también hemos escuchado que la fianza únicamente se da entre las asociaciones o las sociedades, ya sea civiles o mercantiles. Existe una clasificación legal. Hay fianza legal y judicial. Al parecer pudiese haber una confusión ahí. ¿Cómo que hay una fianza legal y judicial? ¿Qué no es lo mismo el derecho y la ley? Bueno, vamos a entrar a su estudio en su momento. Convencional, gratuita, onerosa, civil y mercantil. Siempre en todos los contratos que nosotros tengamos que checar de ahora en adelante y que su actividad comercial de alguna de las dos partes contratantes en el contrato que nosotros podamos observar o celebrar, si una de las partes se dedica a actos de comercio y de ahí obtiene un lucro, estamos hablando de un contrato mercantil. De ahí que cuando única y exclusivamente sea civil, sea entre particulares cuya actividad no sea primordialmente la de actos de comercio. Hablaremos de civil. Eso es a lo que se refiere los últimos 2 puntos de esta diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente. Y tenemos legal. Es la que está impuesta por la ley para cumplir con ciertas obligaciones, por ejemplo, cuando se es tutor. La ley establece en muchas de las situaciones, sobre todo de familia, cuándo se debe de otorgar una fianza. Es decir, aquellos tutores o en su momento se tiene que garantizar el pago de alimentos. ¿Cómo es? Veíamos en la sesión pasada algún ejemplo, es decir, si una madre le demanda a su esposo o a su concubinario la pensión alimenticia para sus hijos, obviamente pues tiene que garantizarla de alguna manera. ¿En qué caso se tiene que garantizar? Bueno, si el padre no cuenta con recursos suficientes en ese momento para exhibir un billete de depósito, es decir, no tengo esa cantidad total y a lo mejor existe la duda de que pues yo pueda seguir aportando económicamente mes con mes el porcentaje o la cantidad que hayamos pactado o que me imponga el juez, en ese caso entonces sí tengo la obligación de exhibir una fianza. ¿Por qué? Porque es una garantía. La naturaleza de la fianza es quedar como garantía para cumplir algo principal. Si bien es cierto que el contrato de fianza es un contrato individual, o sea, es un contrato que se celebra muy aparte, pero este deviene de una acción principal. Esto es, si una acción principal son los alimentos, en los alimentos se puede otorgar una fianza. Voy a pasar al pizarrón para explicar esto de forma más esquemática.
La fianza en sí es un contrato. Eso ya lo hemos visto, es un acuerdo de voluntades que tiene como fin u objetivo el que señala la ley. Pero también puede ser un accesorio de algo principal. Un juicio de alimentos en cuanto a señalar a un tutor o en el caso de curadores. Estos asuntos nada tenían que ver con la fianza. Es decir, un juicio de alimentos nada tiene que ver con un contrato, es decir, este acuerdo de voluntades. En estos casos se acude ante una autoridad judicial para dirimir un conflicto que existe muy diferente al que haya originado el contrato de fianza. Es decir, aquí el acreedor alimentario o el beneficiario de los alimentos no tiene nada que ver con las partes que van a celebrar el contrato de fianza, ya sea con una institución o con una persona. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, puede ser en esos casos que exista un accesorio. Por eso se denomina que la fianza siempre va a servir única y exclusivamente para un juicio principal. Esto es muy aparte de esto. Por eso es un accesorio. Voy a borrar. Judicial es aquella que ordena un órgano judicial. Nosotros pensaremos, bueno, un órgano judicial puede ser un juez. Bueno, sí puede ser un juez penal, un juez civil, un juez de primera instancia, un juez de paz. También puede existir una sala, quizás un tribunal colegiado, un tribunal unitario. Todos estos órganos constituyen parte del Poder Judicial, de tal manera que si un órgano de los que acabamos de mencionar solicita la exhibición de una fianza, estaremos hablando que es por orden de una autoridad judicial. ¿En qué caso se puede en un momento dado solicitar? Los más comunes y el ejemplo más fácil de entender es cuando tenemos un procedimiento penal. En el procedimiento penal, cuando inicia en la primera fase de preinstrucción, se llama averiguación previa. Entonces, en esta averiguación previa, cuando una persona está sujeta a una investigación ministerial y es detenida, pero el delito alcanza ese beneficio de quedar libre, entonces se podrá exhibir una fianza y se señalarán los rubros que tienen que cubrirse. Ya nos dirán los montos, las cantidades y sobre qué va a versar cada uno de los montos a garantizar. Estamos hablando, si bien es cierto que la agente del Ministerio Público es única y exclusivamente una autoridad administrativa, pero dentro de un proceso penal, obviamente nos puede exigir esta garantía. La convencional, la que se otorga de común acuerdo entre el acreedor y el fiador, para cualquier otra cosa. Yo quiero celebrar a lo mejor un contrato laboral. Sí, quizás sea un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, y en los cuales voy a dejar al resguardo de esta persona que me está brindando los servicios equipo muy caro o maquinaria muy cara. Entonces, pues necesito que me dé una fianza. ¿Por qué? Porque con esto voy a garantizar que si existe algún daño sobre la maquinaria, bueno, se cubra de esta manera y la pueda hacer efectiva. Gratuita. Aquella que el fiador no recibe retribución alguna por otorgarla. Lo que habíamos hablado de aquellas fundaciones. Existió sobre todo el año pasado y antepasado y algunos otros más, en los cuales había fundaciones que se dedicaban a otorgar fianzas para determinados grupos indígenas. Entonces decían, si tu delito por el cual te encuentras preso es un delito que alcanza fianza, entonces, y no tienes para pagarla, vamos a sortear y vamos a regalar 100 pólizas de fianza para aquellos que su monto en cuanto a ese delito no rebase X cantidad. De esa manera, entonces lo que ocasionaba era de que se regalaban, no obtenía nada. Es decir, era una ayuda.
Ya después veríamos si era deducible o no de impuestos o cuál era el trasfondo, pero el objetivo era bueno. Simple y sencillamente no se daba una cantidad de dinero por haber dado ese contrato. Onerosa, aquella que el fiador recibe una retribución por prestarla. Es decir, ok, yo voy a quedar como tu fiador, ya sea una persona física o moral, pero ¿cuánto me vas a dar? Pues a lo mejor te puedo dar el 10 o el 15% de lo que vas a garantizar. O algunos podrán haber señalado, pues yo si quieres que sea tu fiador, me tienes que dar esta cantidad de dinero. Entonces hablamos que existe una fianza onerosa, se cobra por ello. Civil, aquella regulada por el Código Civil y que otorguen compañías o individuos que estos la hagan sin que sea una actividad comercial. Lo que habíamos señalado, la naturaleza civil es aquellos que no se dedican a actos de comercio, que de aquí no obtienen su principal ganancia, ni de aquí obtienen su principal actividad a realizar. Por lo tanto, se llama civil entre ciudadanos civitas, según en el derecho romano. Mercantil, actos mercantiles o actos de comercio, obtiene el carácter de mercantil, señala cuando es otorgada por instituciones de fianza. Nosotros hemos de conocer pues algunos nombres de instituciones que se dedican a vendernos fianzas y por cierto tienen vendedores también y agentes de ventas en las fianzas, que estos ¿dónde los podemos localizar? Bueno, en algunas instituciones ya previamente establecidas, como son los palacios municipales, puede ser también, las podemos encontrar afuera de las agencias investigadoras del Ministerio Público o aquellos lugares donde se lleven a cabo algunas actividades relacionadas, ya sea en cuanto a actos administrativos o actos judiciales. Afuera de los juzgados también podemos ver que existen algunas compañías o stands que están vendiendo estas fianzas y así como cuando se vende cualquier otro producto en el mercado de uso común, de la misma manera se empieza a regatar el precio. Hay quienes te dicen, bueno, si tú quieres una fianza conmigo, te va a costar quizás el 20% del valor de lo que vamos a garantizar. Y puede ser que la competencia, ahí mismo un vendedor se dé cuenta y diga, bueno, yo te lo dejo el 12%, pero contrátala ya conmigo. Y así sucesivamente. Nosotros para poder contratar una fianza, no solamente tenemos que acudir a una sola institución de fianza, tenemos que verificar los precios en otras. ¿Por qué? Porque puede variar. No existe una regla en la cual se señale cuál es el porcentaje que va a cobrar. Según nosotros y la necesidad que podamos tener y también la posibilidad para poder cubrirla, se tendrá que hacer. Pero tenemos que visitar cuando menos 2 compañías para saber cuáles son los precios que se están manejando. ¿Puede haber un exceso en una y otra? Efectivamente. ¿Pueden existir algunas que pidan más requisitos que otras? Sí, efectivamente puede existir. Y según nuestros intereses y la conveniencia en ese momento a contratar, pues tendremos que verificar qué otro aspecto podemos tomar en cuenta. Si nosotros vamos a contratar con una institución que se dedica a la venta de fianzas, entonces es fácil. ¿Por qué? Porque podemos entonces entrar a la página de la Procuraduría del Consumidor y en la que nosotros podemos poner el nombre de esta compañía y al escribirlo ahí veremos si efectivamente ese contrato cumple con los requisitos o no. Es muy importante poner atención sobre el contrato que vamos a firmar de una fianza. No por el hecho que tengamos una urgencia en ese momento podemos acceder a todo lo que nos pidan. ¿Por qué? Porque obviamente como este es un contrato muy independiente de la acción principal, como lo vimos hace un momento en el pintarrón, esto trae como consecuencia pues obligaciones civiles extras. Es decir, aparte del problema que yo tengo que resolver al exhibir este contrato de fianza o esta póliza de fianza, además de eso, voy a tener a mis espaldas otro procedimiento civil por el cual tengo que cumplir, por el cual me pueden embargar, sí, por el cual me pueden exigir el pago, sí, por el cual si no cumplo me puedo ir a juicio, sí, o viceversa. Si no me cumplen los puedo demandar, sí, y bueno, serían gastos excesivos. Por lo tanto, aún y cuando nos encontremos en un estado de necesidad o de urgencia, de tal manera que nosotros tengamos que exhibir en X determinado tiempo esa fianza, es importante tener cabeza fría para poder discernir entre una compañía y otra compañía.
Vamos a nuestra siguiente diapositiva y bueno, aquí hay un ejemplo que se señala en el cuál es la documentación necesaria por la clase de fianza y aquí se señala ya cuáles son las que tenemos que exhibir, en cuántas copias, de qué manera. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el punto número 1, oferta, fiel cumplimiento, anticipo, buena obra contrato, buena obra retención, licencia juvenil, pagos a terceros, judiciales, etcétera, algunos de los documentos. Y más abajo tenemos en el segundo párrafo, persona natural, persona jurídica, y bueno, garantía prendaria y la garantía hipotecaria. Entonces, sí es importante poder checar y saber si cumplimos o no con los requisitos que se establecen. Si no cumplimos con los requisitos legales, bueno, existen siempre otras opciones, sobre todo en aquellos casos en los que estamos ante una autoridad judicial. ¿Qué otra garantía aparte de la fianza podemos ofertar en un procedimiento judicial? Bueno, los años de antigüedad que se tengan trabajando en alguna empresa también pueden servir de garantía, sobre todo en aquellos juicios de alimentos. Entonces, si no tenemos para comprar una fianza, también podemos decirle a la autoridad, aun y cuando la autoridad judicial nos la esté ordenando, podemos decir, señor juez, no cuento con los recursos suficientes para poder pagar una fianza, toda vez que el haber visitado 2 o 3 compañías, entre ellas de nombres A, B, C y D, señalan que el monto que tengo que cubrir es esta cantidad y no tengo ese dinero para ello. Por lo tanto, te pido que me cambies esta garantía. Y entonces al cambiarme esta garantía, pues yo te puedo exhibir quizás a lo mejor un billete de depósito y únicamente por tanto tiempo, o simple y sencillamente, señoría, te quiero comentar que como no tengo los recursos suficientes, me es imposible, pero me comprometo fielmente a hacerlo. Entonces aquí la autoridad judicial tomará en cuenta estos aspectos, sí es muy importante hacerlo saber, no por el hecho de que no tengamos los medios y un juez o alguna otra autoridad de un órgano judicial nos diga que debamos de hacerlo, bueno, recordemos esto, nadie está obligado a lo imposible. Si para mí es imposible exhibirlo, simplemente puedo acudir a la autoridad y señalarle, no puedo. Y nadie por deudas de carácter civil se va a la cárcel, con excepción que quede muy, muy bien claro. Si está sujeto a un procedimiento civil y me dan ese beneficio, bueno, puede ser una fianza, la caución que es en efectivo o el billete de depósito. Pero si la ley lo establece como tal, pues se tiene que dar cumplimiento. La forma de terminarse, de excusarse o de extinguirse la fianza, pues se señalará de acuerdo en el Código Civil de cada uno de los estados o la entidad federativa, en el caso en el Distrito Federal. Y se atenderá también a las cláusulas que se hayan señalado en el contrato. Las formas de terminarla, pues es mucho mejor que sea por voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos al estudio de qué manera y en qué casos existe la extinción y en qué casos se pueden excusar, pues obviamente entraríamos a un aspecto meramente técnico-jurídico. Y que para fines prácticos y de esta materia y para fines de la carrera, pues no nos serviría de mucho conocer algunos aspectos que única y exclusivamente se dirimen dentro de un juicio, cuando no se da cumplimiento. Por eso de ahí que lo importante es saber cuál es la cantidad que vamos a tener que pagar para que nos den la fianza, con quiénes vamos a contratar, cuáles son las cláusulas que se señalan en el contrato y cuál es el objetivo. Voy a hacer un esquema para que de esta manera cerremos por completo lo que es este contrato de fianza.
tipo de fianza. Vamos a identificar primeramente si es civil, mercantil, judicial, legal, gratuita, onerosa, así como lo vimos en este cuadro. La cantidad a garantizar. ¿Cuánto es lo que voy a garantizar? Todo puede venir en un solo rubro o pueden ser varios rubros. Ejemplo, puede ser únicamente la obligación de acudir ante una autoridad para ir a firmar mes con mes. Puede ser únicamente que garanticemos una reparación del daño. Puede ser que únicamente garanticemos una multa o los tres aspectos antes señalados. Ahí sí es muy importante qué se va a garantizar. Es importantísimo tomar en cuenta que así como quede establecido en la póliza de fianza, hablando de una institución financiera, con todas las letras, así es como nos lo está pidiendo el acreedor. Es decir, si en un momento dado nosotros nos equivocamos, puede ser que se invalide ese contrato de fianza. O si el nombre está puesto quizás, ejemplo, Belinda, lo pongo con B labial o B labiodental, si existe esa diferencia, no es válida, sobre todo cuando la tenemos que ofertar para una autoridad judicial o del tipo administrativo. La capacidad económica del fiador. No por el hecho de que nosotros contratemos con una pequeña empresa o un fiador el cual tenga una pequeña empresa de la cual no conozcamos muy bien, quiere decir que a lo mejor nos salga más barata. Cuidado, tenemos que tomar todas las medidas necesarias. Hay que saber si esta institución si esta institución de fianza se dedica a esa actividad y cómo está en el mercado. Hemos sabido de grandes empresas de las cuales simple y sencillamente quiebran y no tienen la capacidad y nosotros perdemos nuestro dinero y obviamente pues no puede surtir los efectos que nosotros deseamos esa fianza a donde la tengamos que ofertar o presentar. ¿Qué es lo que se establece en cada uno de los contratos? Leer con lupa aún las letras chiquitas, poner atención, acudir ante una persona que conozca bien de estos temas, algún asesor ya sea financiero o algún abogado especializado en este tipo de contratos, un abogado civilista, y el cual nos diga si efectivamente lo que dice las cláusulas entendemos y conocemos los alcances. No querramos pensar que cuando dice una palabra, es que a lo mejor quiere decir esto. O sea, sustituyamos el valor de una palabra por otra. Entonces, hay que ver muy bien, si no conocemos los artículos que se mencionan en ese contrato, tenemos que acudir directamente a la ley. Si no entendemos la ley, tenemos que contratar a un profesional. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar, por el pago de una asesoría, sea cual fuera esta, nos vamos a evitar problemas a la postre y sobre todo el cumplir con una obligación que contrajimos con anterioridad. La disposición que tenemos para cumplir en el contrato. Esto es, entender muy bien que ahora este nuevo contrato de fianza que nosotros vamos a celebrar con esta otra persona o esta institución tiene un objetivo y tiene que culminarse. No es para salir del problema en ese momento y olvidarnos después. Sí estar muy bien conscientes si queremos cumplir o solamente o no podemos cumplir o no existe, no tenemos la capacidad para poder celebrar este contrato. Debemos de tomarlo muy en cuenta. En caso de ser oneroso, dejar muy claro el monto que nos van a cobrar por ser nuestros fiadores. Tiene que quedar por escrito y si es de manera verbal, sugiero que sea ante presencia cuando menos de 2 testigos, para que no haya lugar a duda de que es que yo te quería cobrar tanto de dinero y tú nada más me pagaste esa cantidad porque te acuerdas que, pues yo te dije que en ese momento, pero las circunstancias cambiaron. Lo ideal es que quede en un momento dado por escrito y si no, que quede bien claro el monto, de manera indubitable para evitarnos problemas con nuestro propio fiador. Ahora voy a pasar a borrar para ver el siguiente tema. La prenda.
Este es otro de los contratos de garantía y nosotros hemos escuchado acerca de la prenda. Quizás desde muy pequeños hemos estado muy de cerca con este contrato. ¿Por qué? Porque resulta que cuando dijimos dejamos en prenda algo, es decir, estamos dejando una garantía, un objeto. Este objeto puede ser un bien fungible o no fungible, es decir, un bien que de su misma especie existen varios. Y, ejemplo, el dinero es un bien fungible, o hay prendas que no son fungibles. También hemos escuchado que cada inicio de año, sobre todo en enero, los primeros días, algunas instituciones que se dedican a esta actividad prendaria, pues se llenan. Entre ellos se encuentra el Nacional Monte de Piedad y algunas otras instituciones de las cuales sí están muy relacionadas con la prenda, pero vamos a ver cómo se define. Es un derecho real, constituido sobre un bien mueble, enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. En otro tipo de palabras que sean más entendibles, dejamos un objeto al cuidado de algo o para garantizar una acción principal, igual como la fianza. No principal, o sea, el asunto principal es otra cosa y únicamente se va de manera accesoria. Los derechos reales de garantía confieren ciertas acciones. Cuando nosotros hablamos de un derecho real, nosotros hablamos de un derecho que se tiene sobre algo, pero son solamente y exclusivamente por unas acciones, es decir, por la vía. ¿Cuáles son estas vías? ¿Cuáles son estas acciones? Bueno, son derechos que no otorgan los derechos personales, es decir, no por el simple hecho de que celebremos un contrato entre dos personas, ya sea física y moral, quiere decir que se obtiene esa garantía de palabra. Yo me comprometo a pagarte esa cantidad de dinero. No se transmite a través de esa forma, sino que tiene que hacerse a través de algunos derechos ya establecidos en la ley. Estos son persecución, retención o preferencia. Persecución. ¿Acaso existe ahí alguien que lo estén siguiendo constantemente por ello? Preferencia. Sí, efectivamente, tiene preferencia, está por encima de alguien más, pero ¿de quién es más? O de retención. ¿Cómo que van a retener algo? Bueno, vamos a pasar a explicar el primero. El derecho de persecución es una facultad que otorga la ley al acreedor hipotecario. Ok, sí, efectivamente, ya vamos entendiendo. Hay una hipoteca. Entonces, aquella institución que nos presta determinada cantidad de dinero y obviamente se encuentra hipotecado el bien, a esa institución es el acreedor hipotecario. Y es del poder oponer su derecho a cualquier adquiriente del bien hipotecado. Es decir, si yo soy acreedor hipotecario, puedo en algún momento hacerle saber a cualquier otra persona que quiera comprar el bien que yo tengo derecho sobre esto. A eso se le llama derecho de persecución. Y vamos a pasar a ver la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva nosotros vemos a dos personas que se dan la mano. Están celebrando un contrato. En el otro extremo vemos la forma de una casa y unas llaves. Lo que pretende ilustrarse es de que estas personas celebraron un contrato de compra-venta por esa casa. Pero en medio vemos a un hombre parado con una expresión no muy agradable. Y dice ahí, no importa, está hipotecada. Es decir, aun y cuando se celebra el contrato de compra-venta de la casa, este señor que está representando al acreedor hipotecario dice, no importa, yo lo puedo perseguir. Es decir, no importa que tú se la hayas vendido a otra persona. De todas maneras, mi derecho subsiste como acreedor hipotecario. La hipoteca subsiste y yo, si ya tú eres el dueño, pues ahora entonces le exigiré la hipoteca al nuevo dueño. Eso significa la persecución. Derecho de retención. Facultad de no devolver la cosa al deudor. Bueno, también debe de señalarse que en el contrato el hecho de no devolver la cosa tiene que quedar bien establecida en un contrato, es una facultad. Pero si es una facultad esta,
no quiere decir que a lo chino voy a retener la cosa. Es decir, si en algún momento dado me dejaron en prenda algo y yo le dije, no hay ningún problema, llévatelo, no hay necesidad, confío en tu palabra. Pero después yo quiero tomar la cosa y retenerla a la fuerza, o simple y sencillamente decirle, bueno, ¿y qué tienes por ahí? No, pues mire, tengo un televisor y tengo a lo mejor una cámara de video y tengo una computadora. Pues a ver, velos trayendo a ver si me interesa comprártelos. Quiero yo a lo mejor simular un contrato de compra-venta, pero a lo mejor mi intención como acreedor es decir, no, quiero saber qué es lo que tiene para podérmelo quedar. Y llega el deudor de buena fe, lleva estos 3 objetos y el acreedor dice, bueno, ya que están aquí, sí, no hay ningún problema. El contrato principal puede ser un préstamo, pero pues déjamelas ver aquí, a lo mejor si alguno de mis hijos, familiares, amigos se interesa y yo las vendo. Y después le digo, ¿sabes qué? Pues no te voy a regresar la cosa porque pues la voy a retener. Esto es un actuar ilegal. Entonces, sí es importante señalar en el contrato cómo quedó establecido. Si efectivamente hay un derecho de retención, se tiene que especificar que existe y si no, pues entonces hablamos que nuestro acreedor está tomando una decisión contraria a derecho, pero no solamente contraria a derecho, sino ilegal. Derecho de preferencia es otro de los caminos en los que se va a basar este derecho real, y es que se le pague al acreedor prendario o hipotecario antes que a todos los demás. Fácil. Si existen varios acreedores, o sea, le debo a varias personas, o está hipotecado con mis bienes con varias instituciones, ellos tienen preferencia cuando yo tenga solvencia de pagarles a ellos antes que a los demás. Esto es un derecho real, se ejerce a través de estas 3 vías. Entonces tenemos derecho de retención, derecho de preferencia y derecho de persecución. Son las vías en las que se hacen efectivos los derechos reales. Nuestra siguiente diapositiva, ¿cuáles son los tipos de prendas que hay? Con desplazamiento, sin desplazamiento, de forma regular, irregular, de forma crediticia o crediticio, civil y mercantil. Volvemos a repetir, el civil y el mercantil ya quedó muy bien claro cómo y de qué manera nosotros podemos distinguirlo. Repito, civil únicamente entre ciudadanos cuyo acto de comercio no es precisamente ser una institución prendaria, y mercantil únicamente cuando son comerciantes o se dedican exclusivamente a esto. Vamos a pasar a ver los derechos y las obligaciones del acreedor prendario. Preferencia y persecución. Obviamente, ya vimos nosotros cuando hay preferencia, es decir, que me paguen a mí antes que a los demás, y persecución, que aun y cuando vendan el bien a alguien más, pues ese alguien más yo tengo el derecho de perseguir ese bien, a pesar de que sea un nuevo dueño. Indemnización, adjudicación, es decir, se lo adjudica el acreedor, puede retener la cosa, la retención, que también es otro de los derechos, a usar la cosa también tiene derecho, y a demandar al deudor. Obviamente, si el deudor no da cumplimiento al contrato, acudo ante una autoridad judicial y le demando. Y al momento de demandarle, bueno, ya aportaré los medios de prueba necesarios y un juez, que es un tercero, podrá discernir si efectivamente me da el derecho a mí y me corresponde o no lo tengo. En la siguiente, deudor prendario. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos que éste tiene? Recuperar la cosa. Esto es, si en su momento en el contrato de prenda se estipuló que tengo que pagar determinada cantidad, bueno, pues pago esa cantidad y recupero esta cosa. No se la va a quedar por siempre. Recibir sus frutos. ¿Se acuerdan que habíamos en alguna sesión comentado acerca de que si dejamos en prenda algo, ejemplo, podemos dejar a lo mejor nuestras vacas y las vacas se quedan en prenda? Pero si estas vacas están cargadas y van a parir, pues obviamente esos frutos
yo tengo derecho a recibirlos. Suspender la enajenación. Si yo no quiero que esta cosa sea entregada a alguien más, puedo suspender ese acto, es decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que se suspenda, ¿por qué? Porque a lo mejor las cláusulas que establecimos en su momento dice que yo tengo 2 o 3 meses y ha pasado mes y medio y tú quieres entregarlas, puedo solicitar, se suspenda la entrega. Pagar los gastos. Sustituir la prenda, es decir, a lo mejor esta prenda que yo estoy dejando, pues la voy a necesitar porque a lo mejor de la venta de esto voy a obtener un mejor ganancial. Entonces te sustituyo por alguna otra cosa. Ese también es un derecho. Y a defender la cosa. Es decir, si va a existir algún riesgo en la cual se pueda destruir o simple y sencillamente va a desaparecer, se extingue, pues yo puedo defender esta cosa, es decir, el bien que se dejó en su momento. Sí es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que, bueno, ya se quedó la cosa y ya la perdimos y si le está pasando algo, pues ni siquiera tenemos derecho a reclamarla, como si la hubiéramos perdido en su totalidad. Recordemos, únicamente sirve de garantía. Única y exclusivamente sirve de garantía. Otro aspecto también importante que vamos a tomar en cuenta aquí es qué hacemos en caso de duda. Si nosotros acudimos a una institución prendaria y esta institución prendaria nos hace firmar una serie de contratos que no entendemos muy bien la naturaleza, entonces todas las instituciones prendarias, de preferencia, tienen dado de alta sus contratos ante la Profeco. ¿Por qué? Porque son instituciones mercantiles, a esto se dedican. Entonces puedo revisar si efectivamente ese contrato cumple. Hay algunas instituciones prendarias que nos cobrarán una cantidad excesiva por la cantidad de dinero que nos dan o simplemente pondrán a remate nuestros bienes. Si lo ponen a remate, entonces también nosotros tenemos que solicitar de qué manera se llevó el remate, qué cantidad y si sobró algo, bueno, que nos lo den. Porque de lo contrario, si no nos dan esa cantidad de dinero, aun cuando se haya rematado el bien, pues también incurre una responsabilidad. Sí es muy importante tomarlo en cuenta. Efectos del incumplimiento. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, no se va a cumplir porque haya nulidad en las cláusulas. Es decir, nosotros ya vimos cuáles son los aspectos que causan nulidad en un acto jurídico o porque se haya extinguido, o sea, hay una extinción. Hay una venta extrajudicial o un convenio se adjudica o hay una venta judicial. Es decir, a lo mejor el juez ordena la venta de ese bien. Y bueno, si se pone a la venta, pues ahí también da, este es uno de los efectos porque nosotros no cumplimos en su momento. Vamos a explicar de manera cuál es cada una de ellas. Prenda con desplazamiento. La cosa se entrega al acreedor prendario y deberá restituirla una vez que la obligación principal se extinga. Es decir, yo te la voy a devolver. Sí, cuando me pagues esta cantidad de dinero o cuando el contrato principal se haya perfeccionado, yo te la devuelvo, no hay ningún problema, te la doy. O sea, no me la quedo, no la retengo. Diferente, sin desplazamiento, el objeto dado en prenda queda en poder del deudor, es decir, me la quedo, la resguardo. Ahí importante, con desplazamiento y sin desplazamiento. Con desplazamiento se desplaza el bien, como si el bien voy, se lo entrego, se lo exhibo y después lo devuelvo, ¿de acuerdo? Y el otro, sin desplazamiento, únicamente me lo quedo y ya no se desplaza el bien a otro lado, ya se queda con el acreedor, perdón, con el deudor. Prenda regular, una vez satisfecha la obligación principal, se restituye la misma cosa dada en prenda, la voy a restituir. Prenda irregular. Recae sobre bienes fungibles y una vez satisfecha la obligación principal, le devuelvo el bien por otro en el caso del dinero. Me dejaste dinero, pues te devuelvo dinero. A lo mejor me dejaste en prenda únicamente un metal, X cantidad de toneladas de un metal o de alguna piedra, ejemplo, mármol. Bueno, entonces en esa te la voy a restituir. ¿Por qué? Porque es un bien fungible, se puede cambiar. Prenda crediticia. Aquella cuya garantía es un título de crédito, únicamente en un título de crédito.
Prenda civil. Ya recordamos que es única y exclusivamente lo que señala nuestro Código Civil. Títulos de crédito. ¿Cuáles serán esos títulos de crédito? ¿A qué se refiere nuestra legislación? Bueno, tenemos una Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y nos va a señalar ahí qué es un título de crédito. Pero si en este momento no nos queda muy claro y decimos, bueno, ¿cuáles serán? ¿A qué se estará refiriendo? Bueno, los títulos de crédito, recordemos, existe el pagaré, la letra de cambio. Ese es un título de crédito que traen aparejada ejecución, es decir, que se tiene que cumplimentar en el momento que una autoridad judicial lo requiera. ¿Y qué también puede ser otro título de crédito? Pues el cheque. El cheque también es un título de crédito. Entonces, cuando se quede en prenda un cheque, un pagaré, una letra de cambio y aquellos que señale nuestra ley, bueno, entonces estaremos hablando que existe una prenda crediticia. A veces pensamos que única y exclusivamente cuando hablamos de crediticio es un crédito que nos otorga una institución bancaria. Por eso se llaman instituciones bancarias y de crédito. Pero no, hablamos aquí cuando sea un título de crédito. Hay que checarlo muy bien. De hecho, parte de la actividad es de que nosotros podamos ver qué otros son los títulos de crédito o solamente los que mencionamos, para que nosotros podamos entender muy bien este punto. Prenda mercantil, la que sea constituida cuando se garantiza una obligación mercantil y única y exclusivamente en títulos de crédito. Las obligaciones mercantiles, ¿cuáles son estas? Voy a hacer un esquema en el pizarrón para poder determinar bien este punto. Hablamos que única y exclusivamente se entiende que sea una prenda mercantil por los títulos de crédito, que es lo que vamos a buscar nosotros en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en cuanto a las obligaciones mercantiles, que hablamos sobre los contratos mercantiles. Nosotros vamos en su momento a saber que los contratos mercantiles son aquellos que se entiende mercantil cuando se hace con una institución que se dedica a actos de comercio o que su principal función es la celebración de este tipo de contratos. Un ejemplo, la fianza mercantil. Puede existir la compraventa mercantil. Entonces, obligaciones mercantiles, las que se deriva del clausulado de un contrato mercantil. Y en cuanto a los títulos de crédito, devienen de aquí, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que vamos a leer como parte de nuestra actividad. Ahora que hemos sabido que existen estos tipos de prenda y que cuáles son las características de cada una de ellas, podemos identificarlas bien. Y no solamente la prenda se va a entender como aquella que hemos visto que se celebra año con año y con largas filas afuera de instituciones dedicadas mercantilmente para este efecto. Por ello es que es importante señalar qué es lo que establece cada uno de nuestros códigos.
El Código Civil para el Distrito Federal principalmente señala las características que hemos visto antes y asimismo cada uno de los códigos de los estados señalará cuáles son las cláusulas, cuáles son las formas en que se va a regular cada uno de estos contratos. Es muy importante, recordemos, que la prenda única y exclusivamente sirve para garantizar un aspecto principal, al igual que la fianza única y exclusivamente va a garantizar un contrato principal. No debemos dejar al lado y perder de vista que es importante también checar qué es lo que dicen los contratos, por cuánto tiempo se va a celebrar, de qué manera se van a extinguir estos contratos, es decir, cuántas partes van a intervenir. Sí es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la naturaleza misma del contrato, si se va a dar cumplimiento o no. Si esta prenda, en el caso de este segundo de los contratos, bueno, si tenemos la facultad para también poder disponer de la cosa y dejarla como una garantía. Porque cuántas veces no hemos sabido que algún familiar o algún amigo o algún conocido lleva al Monte de Piedad, lleva algún objeto y que no era de él, sino que era a lo mejor de la tía o de la abuelita. Y va y de todas maneras celebra este contrato de prenda y dice, bueno, pues las llevé y ahora las empeñé y como están empeñadas, pues lo lamento y bueno, tenemos que cumplir con esa obligación. Recordemos también que existen algunas páginas en internet en las cuales nos pueden señalar qué instituciones que se dedican a esto de la prenda mercantil, a actividades prendarias, son las mejores. No por el hecho de tener que acudir a una persona y que esta persona, aunque se tenga confianza y que sea de palabra, se pueda dejar una prenda. Sí es importante hacerlo por escrito. Cuando menos señalar sobre qué va a radicar el principal, qué se va a dejar en prenda, cuándo se tiene que recoger esta prenda, de qué manera se va a entregar, si es un bien fungible o no es un bien fungible, el lugar en que se tiene que dejar y cuándo se va a recoger o simplemente se puede perder. Pero tenemos que asumir las consecuencias de esto. También por internet nosotros podemos encontrar algunas instituciones que nos brindan los servicios para darnos una fianza y hasta nos dan una breve reseña o historia. Tenemos que ver si efectivamente esas instituciones cumplen con todas las características que señala la ley, si son instituciones confiables, si estas instituciones se encuentran dadas de alta y reconocidas por el gobierno del estado o el gobierno federal o por la Profeco, y si estas instituciones realmente van a garantizar esa obligación que yo contraje con alguien más. También tenemos que checar muy bien que la garantía únicamente y exclusivamente queda como eso, como una garantía. No es un juicio principal, no es la deuda principal, pero sí nos puede traer consecuencias a la postre si nosotros desatendemos esta situación. Son dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la actividad, vamos a leer la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para saber cuáles son los títulos de crédito. Y bueno, espero que haya sido esta información sumamente importante y además que nos sea de utilidad para la profesión. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención a la presente, esperando contar con su presencia en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.